La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360, para lograr el éxito en tu restaurante. Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! ¿Cuáles serán los futuros de los restaurantes? ¿Cuáles serán los futuros de tu restaurante? Este capítulo me encanta porque vamos a ver el tema del futuro bajo diferentes perspectivas. Y es que nosotros estamos acostumbrados a, cuando se habla de futuro, hablamos de hacer una proyección, hacer un forecasting. Por ejemplo, si es que vamos a ver cuánto es lo que probablemente vendamos en mayo, entonces vamos a retroceder y vamos a ver cuánto vendimos el mes de mayo pasado. A veces vemos si es que el año fue bueno, si no fue tan bueno. Ya tenemos una idea con lo que probablemente vendamos en este mes de mayo que viene en este año. Pero en este caso no vamos a hablar de ese futuro. Es más, les voy a hablar acerca de algunos futuros que puede tener tu restaurante. ¿Y a qué me refiero? Lo primero que tenemos que entender es que este futuro o esta perspectiva, es la palabra correcta, la perspectiva, donde vamos a analizar que tu restaurante puede tener algunos futuros. Y eso es lo importante, y no es a corto plazo, es a largo plazo. Entonces, este análisis prospectivo o este análisis del futuro tiene que ver con una pregunta importantísima de encuadre, y es: ¿cómo se verá tu industria en 5 o 10 años? Y cuando hablamos de industria, no es solo la industria gastronómica, vamos a ser un poquito más específicos. Es decir, si es que tu restaurante, por ejemplo, es de comida rápida, ¿cómo se verá la industria de comida rápida en 5 o 10 años? ¿Cómo se verá la industria de gastronomía saludable en 5 o 10 años? ¿Cómo se verá la alimentación en 5 o 10 años de las personas que prefieren cierto tipo de dietas, cierto tipo de comidas, por ejemplo, estilo mediterráneo, estilo italiano? Y entonces, esta pregunta de encuadre es la que tenemos que comenzar a desarrollarla bajo algunas dimensiones. Estas dimensiones se conocen como dimensiones de STEEP o STEEPLE, tienen algunos nombres, pero básicamente es comenzar a buscar ciertas señales que nos van a permitir decir si es que de pronto nosotros estamos en un nicho pequeño que en 5 o 10 años puede ser algo realmente grande, algo futurista que nos lleve a tener un nicho de mercado que sea potencial, que sea grande, que sea algo donde tu marca puede crecer, donde tu restaurante puede crecer. ¿Cuáles son entonces estas dimensiones STEEP o STEEPLE? La primera es la dimensión social. Respecto a lo que hemos tenido, respecto a la pandemia, podemos ver qué es lo que en la sociedad nos dejó. Una de las cosas que seguramente ya la tienes en tu restaurante, que seguramente ya la estás viviendo, es tener una extrema conciencia, cuidado con todo lo que tiene que ser protocolos de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, a nivel social, la gente ya se acostumbró, ahora con la pandemia, ya la post-pandemia, en que tenemos que tener estos protocolos de bioseguridad. Y claro, si es que tu restaurante comienza a trabajar en extremo en este punto, seguramente la parte social va a estar acorde con lo que requiere tu cliente. Es un básico al momento, ¿sí? Ahora, esa es la primera letra de STEEP, ¿sí? Es S-T-E-E-P, y algunas partes lo ponen en la parte L, que es la parte legal, pero aquí vamos a ver también la parte tecnológica.
¿Cuáles son estas partes tecnológicas que estamos viendo en la industria de alimentos? Tanto desde los cultivos, desde la comercialización, hasta ya llegar en el restaurante. Podemos ver ya ahora un poco más normal estos kioscos o estos menús digitales o estas computadoras que encontramos en algunas marcas, donde nosotros podemos digitar la comida como clientes que nosotros queremos servirnos. Entonces, en algunos lados ya se queda de lado la parte del cajero o la parte del vendedor, del mesero que ofrece el menú, ¿cierto? Sino que ahora las personas de ciertas marcas se acercan a estas pantallas y con sus manos empiezan a escoger cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Seguramente cuando hablamos de una desventaja, lo que primero se te viene a la cabeza es la despersonalización. No tienes un servicio tan personalizado al momento de querer tener alguna pregunta o saber algo más. Pues esto también se maneja con estadística. ¿Y qué nos dice la estadística con este tipo de kioscos, este tipo de pantallas digitales donde uno mismo puede escoger el menú? La verdad es que las máquinas en cierto momento lo hacen mejor que las personas. ¿A qué me refiero? Que realmente tú tienes pantallas con una definición muy alta, donde puedes mostrar tus platos, donde puedes mostrar bebidas y postres, y donde seguramente al mostrarlo de una forma tan bien hecha, pues podrías aumentar tu ticket promedio. Esa es una de las bondades. Ahora, sí hay un tema de despersonalización, pero ¿cómo puedes arreglar esta parte de la despersonalización? Simplemente puedes tener personas igual de servicio al cliente que ayuden a manejar estas máquinas, como también que estén presentes, no de una forma inmersiva, no de una forma invasiva, sino más bien presentes en el momento en que el cliente requiere algo. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que a nivel tecnológico las personas también ya se adaptan, inclusive personas de la tercera edad, personas mayores, baby boomers y generación X. Creo que nos adaptamos también a esta parte de la tecnología y es para nosotros también bien, o es muy bueno hacerlo ya sea en tu restaurante con una pantalla o ya sea cuando pedimos a través de las plataformas por delivery. ¿Cómo está entonces esa parte de la tecnología? ¿Hacia dónde va? Luego viene la parte económica. La parte económica que ya tiene que ver con la parte económica de tu ciudad, de tu país, de la región, que también se ve afectada por cambios políticos. De hecho, la siguiente letra es la P de eventos políticos que pueden suceder, ¿no es cierto? ¿Qué temas políticos? Por ejemplo, la guerra que estamos viviendo ahora. ¿Cómo eso cambia? Por ejemplo, acá en mi país ha hecho que los precios de ciertos productos, unos suban, otros bajen, y para tu restaurante tienes que ver cuáles son los productos que podrían verse afectados, ya se están afectando también en estos próximos años, ¿sí? Siempre después de eso me dijo un buen amigo financiero, siempre después de un desastre económico o después de no desastre, porque en realidad la pandemia hizo bien a unas industrias y perjudicó a otras, digamos. Pero a los que no perjudicó, sea de cual industria que sean, es a los que se reinventaron, es a los que lideraron este cambio. De la misma forma podemos ver que cuando termina un evento tan fuerte, cuando hablamos de una post-pandemia, cuando hablamos de una post-guerra, seguramente también vamos a tener algunas variables que van a cambiar. Entonces tienes que ver esas variables están a tu favor o están en tu contra, y si están en tu contra, ¿cómo puedes darle la vuelta para que terminen a tu favor? Siempre va a haber oportunidades, y de eso justamente nos habla estas dimensiones STEEP, ¿cierto? La parte social, la parte tecnológica, la parte económica, la parte ecológica. ¿Cómo va cambiando esa conciencia ecológica? ¿Cómo se sigue mejorando esa parte del medio ambiente? Muchos restaurantes pet friendly, inclusive centros comerciales pet friendly. Cómo esta conciencia de los desperdicios de los restaurantes, especialmente en cadenas grandes, cómo están haciendo para volverse cada vez más ecológicos.
Y luego, claro, la parte que hablábamos de la parte política y finalmente también la parte legal de tu país. Hoy veía que nuestros vecinos de Colombia pues tenían un cambio en su moneda. Seguramente eso hace que muevan muchas mercaderías, se mueva entre países y claro, la gente aprovecha. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado en que está perjudicado pero que va a darle la vuelta, o en el lado que te va a venir bien este tipo de cambios? A eso nos referimos con estas dimensiones STEEP, que puedes comenzar a analizarlas, no sobreanalizarlas, pero sí analizarlas en función de lo que podría pasar en la industria de tu restaurante o directamente en tu restaurante. Y luego con ese análisis nosotros podemos revisar si es que hay algún tipo de señal donde exista algún tipo de cambio en lo que está sucediendo. Cada vez tenemos percepciones de que ciertas cosas pueden ir cambiando y son pequeños indicios. No hablamos, por ejemplo, ya de las Dark Kitchen. Las Dark Kitchen hace 3 años, hace 4 años, era algo como una percepción pequeñita, como que algo iba a cambiar. Actualmente, entrar en una Dark Kitchen, si bien podría ser algo que podría cambiarnos, ¿no es cierto? Realmente ya no es algo tan nuevo. Es decir, no es tan wow, ¿sí? Como era hace 2-3 años. Si es que hubieses empezado hace 2-3 años, seguramente tendrías muchas más herramientas y podrías haber crecido mucho más. Ahora, no lo niego que lo puedes hacer, sin embargo, y está ahí, todavía está en crecimiento, pero ya no es como haberlo visto hace algunos años atrás, ¿sí? Entonces, de lo que trato aquí de decirte es buscar una información que ahora todavía no está en los medios, ahora todavía no es un boom, es algo que recién está comenzando a iniciar, que puede ser una información que sea sorprendente y que pueda crear algo más fuerte, algún tipo de valor en tu cliente. A eso me refiero con esta perspectiva analítica, con estos futuros, porque de hecho podemos plantear algunos escenarios, no solo uno. No hablo de un futuro, sino hablo de algunos futuros, de algunos escenarios. Y luego, claro, cuando ya tenemos esta información, al encontrar mucha información acerca de las cosas que pueden suceder, tenemos que de alguna forma agrupar o clusterizar esta información, de tal forma que cuando tenemos ciertos grupos o cuando los escogemos, los ponemos por cierto tipo de familias, lo que va a ayudar, y de hecho esto es un poco de pensamiento inductivo, nosotros vamos a inducir por dónde podrían ir estos futuros, cómo nos podrían afectar positivamente o negativamente y qué podríamos hacer en el caso de que nos afecten negativamente. Esto es clave en tu restaurante, si bien hay restaurantes que son clásicos y todo el tiempo aparentemente han vendido lo mismo, la misma receta de la abuela. Después nos vamos a dar cuenta que en realidad a veces inclusive la receta original, estos platos pueden mejorar, pueden ir con cierta tendencia. Es más, hay ciertos platos que tienes que sacarlos por temporada. Bueno, ¿cuáles son las temporadas que se pueden ver? ¿Qué cosas pueden ser diferentes? ¿Sí? Esto ya es este forecast, adelantarse al futuro, hacer esta proyección, pero como les digo, no es de corto plazo, es de largo plazo. Y una vez que agrupamos toda esta información, una vez que agrupamos todas estas tendencias, todas estas ideas, todas estas cosas de lo que podría suceder, pues eso va hacia algún lugar, ¿sí? Lo que se llama un vector que inclusive puede ser un vector de cambio, ¿sí? Que actualmente nosotros podríamos ver cómo está sucediendo. La gente cada vez está pidiendo de alguna forma comida healthy, está abierta a nuevos sabores, a nuevas experiencias. Bueno, hay algunas que son healthy y algunas que son también nuevas experiencias, pero que solo son de moda, es decir, pasarán 3-4 meses y volverán y ya no estarán. Pero hay otras que sí se quedan. ¿Cuáles son esas que al momento sí se han quedado? ¿Cuáles son esas tendencias, esos sabores que sí se han quedado contigo en tu restaurante y cuáles realmente ya ni te acuerdas porque nunca pasaron
algo más que cierta moda y pasó, ¿sí? Entonces, la primera parte es esta estructura, buscar estas señales, ¿no es cierto?, del futuro, de lo que puede pasar en la industria específica. Luego las agrupamos, hacemos esta especie de agrupación o clustering para ver hacia dónde se dirigen, ¿sí? Tratar de buscar estos vectores hacia dónde o cuál es la tendencia, a dónde podrían llegar. Y claro, después tenemos que ver cómo descubrir, cómo crear nuevos ya escenarios, o sea, cómo interpretar estas tendencias y cuáles serían los diferentes futuros. Por eso hablo de diferentes futuros dentro de la gastronomía. Y a su vez, dentro de la gastronomía tenemos un sinnúmero de tipo, tanto de agrupaciones de restaurantes, como toda la cadena, ¿no es cierto?, de los restaurantes. Y finalmente, cuando nosotros ya tenemos esas ideas, ¿no es cierto?, cuando ya cruzamos todos estos grupos, ya vimos cuáles son las diferencias entre las cosas que pueden pasar o que yo podría crear, entonces lo que vamos a hacer es priorizar. Vamos a tratar de encontrar cuáles serían estos nuevos sabores, cuáles serían estas nuevas estrategias, cuáles podrían ser estas nuevas tendencias que van a estar en tu restaurante y que tú las vas a liderar, ¿sí? Cómo crear estas nuevas propuestas de valor en tu restaurante, cómo aprovechar estas oportunidades, ¿sí? Y prepararse para posibles amenazas. Entonces, con todo esto, tú vas a crear algunos diferentes futuros, pero ¿cuál es la idea? Entre otras, por ejemplo, diversificar. Si tú crees que con el restaurante que tienes y con todo lo que has venido haciendo, que ha sido lo mismo y lo mismo y lo mismo, si es que ha sido lo mismo y lo mismo en cuanto a la comida que se está preparando, a los productos que se están vendiendo, imagínate qué podría suceder si es que en un futuro comienzas a diversificar y comienzas a tener diferentes canales, comienzas a tener diferentes formas de vender, comienzas a tener diferentes formas de servir, de atender, de que llegues a tener una experiencia con el cliente tal cual como por ejemplo se disparó con la pandemia todo lo que tiene que ver y todo lo que está relacionado con delivery. Entonces las empresas que estaban preparadas, por ejemplo, para el delivery, las que tenían un servicio al auto, las que tenían el servicio de takeaway, ¿no es cierto?, que alguien simplemente pasaba por tu restaurante, alguien abrió la ventanilla y le entregaban listo el pedido. Realmente son las empresas gastronómicas, son los restaurantes que ganaron muchísimo, los que se reinventaron, dijeron, bueno, vamos a hacer otras formas, vamos a tratar de llevar el restaurante gourmet a la casa y vamos a preparar los ingredientes premium para que los clientes puedan preparar de una forma sencilla algunos de los platos que nosotros hacemos aquí, pero en su casa, y que no pierdan toda esta parte gourmet. Ellos son los que lideraron el cambio. Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son esos posibles futuros que vamos a tener post pandemia? ¿Cuáles son los posibles futuros que vamos a tener inclusive en algunos de los países de posguerra? ¿Qué es lo que ha pasado antes? ¿Qué es lo que podría pasar ahora? ¿Cómo darle la vuelta? ¿Cómo aprovechar este declive en algunos momentos o también en una cima en la que comenzamos a entrar después de estas circunstancias que atravesamos por estos años anteriores? Entonces te invito a que empieces a pensar en no solo estos futuros que se basan en los pasados que hemos vivido el año pasado o el mes de mayo, de agosto del año pasado, y que ahora vamos a hacer una tendencia, vamos a hacer una proyección, un presupuesto. Eso está bien, eso sigue siendo, pero vamos a ampliar tu visión. Te invito a que pienses qué podría suceder de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, y que no esperes a que sucedan ciertas cosas. Simplemente plantear tus escenarios y buscar cuál es el futuro que mejor se ajusta a tu restaurante. Espero que te haya gustado este capítulo. Nos vemos pronto.